Julián, ¿estás por allí? Sí, por aquí estoy. Buenas tardes, instructora. Buenas tardes, Julián. No sé si me escuchaste. Sí, por ahí yo les comuniqué ya lo del que estamos arrancando. Ay, te agradezco muchísimo, Julián. Muy amable. Bueno, chicos, entonces voy a empezar con ustedes siendo las 6:24 de la tarde, hoy 26 de noviembre del 2024. Retomamos nuestra sesión del día con un retraso, obviamente presentando las excusas pertinentes en el horario pues dispuesto y con el acuerdo con ustedes de empezar un poco más tarde. Entonces hoy estamos con el lapso 28 en nuestra sesión que vamos a tratar, como lo dice o lo despliega el anuncio de la semana, teniendo en cuenta las 3 actividades relacionadas con nuestra competencia, con lo que hemos visto. De pronto les digo, por ejemplo, que hay unas evidencias, por ejemplo, para el mapa de procesos de el software a construir, que tengo 2 actividades por calificar todavía, o sea que es muy probable que 2 de ustedes no aparezcan en estos listados, en esa evidencia. En la evidencia del formulario de recolección de información, también tengo 3 evidencias pendientes por calificar. Y en la última evidencia que tratamos acerca del mapa conceptual, también tengo 5 evidencias por calificar, o sea que esta información que aparece en nuestro cuadrito pues no está actualizada, para que lo tengan pues también en cuenta. Y aquellos que estén esperando su calificación, en la noche de hoy estaré calificando y retroalimentándoles sus presentaciones y sus tareas enviadas. Estamos en una evidencia que se llama, ya la iniciamos la clase pasada, y esa evidencia
se llama documentación o documento con especificación de requerimientos. Entonces tratamos de manera global la actividad. En la clase anterior les estuve presentando 27 diapositivas en las cuales ¿están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Ok, listo. Este es el resumen prácticamente respecto a la lista de requerimientos que ustedes van a agregar en esa sección donde se vaya a describir cada uno de los requisitos usando pues una estructura de historia de usuario con el número de historia, con el nombre de la historia, con el usuario y bueno, todos los puntos estimados de la historia, la descripción de la historia y del usuario. Todas estas diapositivas que pasé en la clase pasada, ustedes pues ya la conocen. Si se les ha olvidado algo, pueden entrar a la sesión grabada que ustedes van a observar. Esta diapositiva la traje como simplemente recordatorio de lo que vimos en la sesión pasada. Recordemos que hay que tener en cuenta, obvio, las normas básicas de presentación del documento. Esto de manera general se lo recuerdo para que simplemente lo tengan en cuenta. La portada, la introducción, el alcance, la lista de requerimientos, que es lo que vamos a trabajar como contenido del documento y la versión del documento. Todo eso que tenemos que hacer. ¿De dónde obtenemos el recurso? Habíamos hablado que yo hoy les voy a presentar un documento ejemplo y sí, les tengo 2 documentos ejemplos. No sin antes, pues, darle como un recordatorio de lo que vamos a ejecutar y teniendo en cuenta el material de estudio. ¿Listo? Cualquier pregunta que tengan, ustedes pueden de pronto no levantar la manito porque en este momento estoy viendo solamente las diapositivas, no los alcanzo a ver a ustedes si levantan la mano. Entonces, o si alguien me dice, profe, están levantando la mano, listo. Pero cualquiera puede abrir su micrófono y preguntar cualquier inquietud que tenga. Entonces, muchachos, ¿todo va bien allí? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahora todo claro? Profe, buenas noches. Pues yo ingresé hace un minuto, como habíamos dicho, a las 6:30. No sé si me perdí de algo. Sí, no te has perdido pues de mucho. Simplemente, sí, terminé la reunión e inicié, pero lo que hemos hablado es hacer como un recordatorio de la sesión pasada, ¿cierto? Entonces estoy haciendo como un resumencito de lo que vimos en la semana pasada, en la sesión pasada, en lo que yo les dije que teníamos que tener en cuenta como material de estudio, las normas, esto ya lo saben porque yo ya se los expliqué. Entonces estoy simplemente como retomando, haciendo un recuento de lo que ya ustedes vieron en la clase, en la sesión anterior. ¿Listo? Entonces, gracias por la pregunta, muy justa, porque sí, bien es cierto que yo les dije a las 8:30. Ok, entonces vamos a la norma EEE 830, que es la que nos da a nosotros el marco para la especificación de los requerimientos del software. Esa norma, como lo leímos en el documento, y espero que lo hayan leído muy juiciosos, entonces fue generada por un equipo de trabajo en Estados Unidos, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y su finalidad es la integración de los requerimientos de los sistemas desde una perspectiva de los 3 roles que nosotros casi siempre vamos a tener en cuenta como desarrolladores, que es el usuario, el cliente y el desarrollador. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de este estándar? Es ayudarnos a elaborar un documento que se llama, o que lo vamos a conocer nosotros como el SRS, perdón, que no es más, o el ERS, a veces lo podemos escuchar como el ERS, que es la especificación de los requerimientos del software. Nosotros ya sabemos cuáles son los requerimientos del software porque hemos hablado bastante de eso y creo que en las competencias con nosotros instructores también casi siempre se recalcan esos requerimientos porque son las bases de la construcción de nuestro desarrollo. ¿Y para qué tenemos que hacer ese SRS o ese documento? Es principalmente
es como una guía para la redacción, o es como nuestra documentación del desarrollo. ¿Quién la puede utilizar? Pues lo va a utilizar un cliente, un usuario, que es el que va a definir los requerimientos o las características del software que necesite, o que vayamos a resolver la problemática que nosotros encontramos a un particular, ¿cierto? También la puede usar un desarrollador, puede ser interno, puede ser externo, que haga software a la medida mediante un proyecto, como bien lo dice allí, interno o externo. ¿Y quién la puede usar también? Pues el desarrollador que haga software o que sea un desarrollador neto, que cree paquetes que se vendan exclusivamente como franquicias, por decir algo, y se venda masivamente. La IEEE o la IE 830, estos serían como los puntos básicos que tenemos que tener en cuenta, o que la norma tiene en cuenta más bien frente a los roles que ya estamos estableciendo. Entonces, en este documento el cliente va a describir qué es lo que quiere y nos va a dar claridad. Y tiene que ser tan claro, tan específico, que no vayamos a tener nosotros dualidades, ni que el cliente también pues no se vaya a perder, o que el alcance no se nos vaya a extender tanto, sino que tiene que ser muy claro hasta dónde vamos a llegar y qué es lo que va a ser nuestro desarrollo. Ese documento le sirve al proveedor para saber qué es lo que va a recibir prácticamente como producto. Ese documento, más bien en ese documento se van a establecer todas esas bases para contrato de desarrollo de compraventa. O sea, en ese documento es prácticamente el contrato que nosotros firmamos como desarrolladores, y van a estar las cláusulas en las cuales nosotros nos comprometemos a entregar, ¿sí? Y debe ser tan clara justamente para que en el momento de nosotros entregar o implantar el desarrollo, pues no vayan a haber cosas adicionales que el cliente quiera que de pronto nosotros hagamos a la última hora, ¿cierto? Entonces eso tiene que estar muy claro. También para tener una base o referencia para validar o probar el software solicitado. Por eso, acá arriba aparecen unos puntos que son los criterios de aceptación. Esos criterios de aceptación deben estar en ese documento justamente para tener esa base de referencia y validar y probar el software solicitado. Y no tener brechas de comunicación o cosas adicionales, como les digo, que el cliente de pronto a última hora quiere poner, pero que no están dentro del alcance de nuestro desarrollo. O sea, todo lo que tiene que ser adicional, entonces, o lógicamente nosotros como desarrolladores tendríamos que hacer un contrato adicional en los cuales podamos nosotros pues hacer un cobro de todo lo adicional que el cliente quiera. Este documento también nos facilita el traspaso del software a otros clientes o a otros usuarios, o sea que es como un estándar nuestro para nuestros desarrollos. Y eventualmente, como ustedes bien lo saben, el ciclo de software pues tiene unos pasos en los cuales es infinito, no es un ciclo que tiene el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y el quinto y el sexto simplemente es mirar qué se puede mejorar, ¿cierto? Y cada vez que nosotros vemos o identificamos un hallazgo de mejora o un punto para mejorar, pues entonces el ciclo vuelve a empezar. Esto lo tienen en el material de estudio, ¿cierto? ¿Quién leyó todo este material? A ver, cuenten. Levánteme la manito, pues. ¿Leyeron el material o no lo leyeron? Chicos. A ver, muchachones. Instructora, por mi parte se me ha dificultado la lectura del material.
dado que en la empresa estamos en un proceso en el que me tienen trabajando un poquito extenso, entonces por mi parte no he podido leer la lectura. Nah, y pau ahí, porque acuérdense pues que eso es una responsabilidad. Bueno, por fortuna yo ya les había comentado pues que este es un documento bastante extenso, pero que ustedes lo tienen que empezar a diligenciar, a retomar pues todo esto, a conocer y a reconocer y a estudiar, a interpretar todo este material, porque vamos a tener que ejecutar pues una documentación muy analizada para poder nosotros tener las bases o los cimientos del desarrollo de lo que nosotros vamos a realizar. De aquí se desprende, no saben muchachos, lo importante de tener esta documentación bien ejecutada, porque de ahí se despliega prácticamente todo. Otra de las cosas que son base estructural, digamos, de un software es la creación de las bases de datos. Las bases de datos y su estructura, su modelado, viene directamente, viene de la manito con cada uno de los requerimientos que ustedes levantaron en esa información previa. Entonces, por eso les digo que es tan importante. Bueno, de todas maneras voy a mostrarles dos ejemplos. Tengo dos grupos presenciales en los cuales han hecho unos trabajos bastante interesantes y bastante completos y yo se los voy a enseñar hoy. Entonces, tengamos en cuenta entonces, ya que no leyeron ese documento, que el estándar IEEE 830 es el conjunto de prácticas recomendadas. ¿Para qué? Para la redacción de este documento que yo les estoy contando. Ese documento, ¿cómo se va a llamar? Pues la especificación de requerimientos, y es conocido siempre cuando ustedes en desarrollo dicen, bueno, ustedes tienen la documentación, o muchas veces no les dicen ni siquiera documentación, ustedes tienen el SRS. Y cuando uno no conoce, pues esta sigla, uno dice, ¿qué será eso? ¿El SRS será de pronto un programa de desarrollo? ¿O será que será un...? Bueno, entonces para que ustedes vayan familiarizándose con este tipo de conceptos y de siglas. Entonces, ¿cuáles son las secciones de este documento? Esta diapositiva o esta imagencita, ustedes ya la van a reconocer en el material de estudio que se los mostré también así a vuelo de pájaro la sesión pasada. Entonces, una de las secciones del documento es la introducción. Allí les muestran cuál es el propósito, o ustedes deben más bien determinar cuál es el propósito, cuál es el ámbito del sistema, ¿sí? Todas las definiciones y los acrónimos que les hablaba yo, por ejemplo, hay sistemas que yo lo voy a bautizar, por ejemplo, sistema financiero de salud. Entonces, yo a ese desarrollo lo voy a llamar SFS. Mi desarrollo se va a llamar SFS. Entonces, esa sigla, pues no lo conoce y no la persona que está desarrollando, porque le está poniendo el nombre, lo está bautizando. Entonces, todas esas definiciones, todos esos acrónimos que nosotros vayamos a implementar en nuestro desarrollo, todas esas abreviaturas, ¿sí? Entonces lo tenemos que referenciar en ese documento en primer lugar, en la introducción prácticamente, en esa primera sección del documento. En la segunda sección, me salté a la tercera. Bueno, me salté a la tercera. Bueno, por favor, estudien la segunda sesión. En la tercera sección dice especificación de requerimientos. ¿Cuál es la especificación de requerimientos? Cada requerimiento descrito en esa sección debe cumplir con los siguientes criterios de calidad. Allí aparecen todos los criterios, son los criterios de corrección, que sean rastreables, que no sean ambiguos, que sean verificables y que sean priorizadas. Y eso puede subdividirse para presentarlos en los requerimientos, para ser presentados en los requerimientos funcionales y en los requerimientos no funcionales. De algo les hablé en la clase pasada de las diferencias de cada uno de esos. Entonces, en la cuarta sección vienen a mostrar todo lo que
nos sirve como modelo del análisis, y allí es donde encontramos todos esos diagramas. Allá menciona solamente estos tres, ¿no? El diagrama de secuencia, el diagrama de flujo de datos, el diagrama de transición de estados, pero hay que tener en cuenta que hay muchos más diagramas. En el desarrollo como tal se ejecutan unas 3, 4, 5 diagramas, los cuales también es muy bueno que vayan en ese documento. Entonces, 5, identificar y describir quién puede enviar cambios, por cuáles medios, cómo pueden ser aprobados estos cambios en los requerimientos. Entonces, por eso en los requerimientos es tan importante que se especifique puntualmente en cada uno de ellos quién, o sea, quién es el que va a realizar los cambios, qué va a utilizar, qué medios va a utilizar, ¿cierto? ¿Cuál es el criterio de aceptación de esos cambios? Bueno, de manera general y según la ingeniería de requisitos, este pues es un proceso que estudia justamente las necesidades del usuario para llegar a una definición de lo que son los requisitos del sistema. Y no solamente del software, o no solamente de lo que nosotros necesitamos como implementar nuestro sistema de información a nivel de desarrollo de código, sino también a nivel de hardware. Dentro de esos elementos involucrados en esa temática que nosotros estamos estudiando, pues hace un ratico se los mencioné, pues se tiene en cuenta sí o sí al cliente, a los usuarios y a los usuarios finales del sistema. ¿Por qué? Pues porque para ellos nosotros estamos haciendo ese desarrollo, ¿no? Sin ellos, pues no existiría ni siquiera la problemática que nosotros tenemos que resolver. ¿Listo? Y es de lógica que debe haber una comunicación fluida, clara, transparente, para entendernos, ¿no? Para entender qué quiere y que nosotros cómo podemos resolverles esos problemas. Muchas veces hay problemas en los cuales uno puede decirle al cliente, bueno, listo, ese problema tiene solución, pero llegamos hasta este punto. De pronto esto otro no. Pero entonces es en la comunicación con la que nosotros decidimos o ejecutamos, tomamos nota y hacemos pues las cosas más viables que nosotros como desarrolladores vayamos a encontrar. En la ingeniería de requisitos, ustedes hicieron unas actividades pasadas, en las temáticas pasadas del material, que creo que la pasada de la recolección de información, ¿se acuerdan las primeras actividades que yo les planteé? Estaba la licitación y el análisis, ¿cierto? Entonces, estas serían 4 etapas principales que ustedes deben reconocer sí o sí. Por eso es tan conveniente la lectura de esos materiales, que ustedes las tienen en esos recursos de estudio. Y una de ellas es la de licitación, la otra es el análisis, la otra es la especificación y la otra es la validación o de verificación. Entonces, para este documento, ustedes tienen que tener en cuenta estas 4 etapas. ¿Listo? Lógico, como yo les estoy contando y como les dije y les he venido aclarando, que no se va a desarrollar ya, de una, sino que vamos a necesitar unos reconocimientos durante pues este trimestre, pero más o menos en marzo, que se viene terminando nuestra fase, sí ustedes ya a esas alturas, sí ya deben ustedes reconocer un poco más acerca del documento que deben entregar. ¿Listo? Bueno, una de tantas cosas o puntos o ítems que ustedes deben tener en cuenta son las historias de usuario. Entonces, ahí es donde tienen ustedes que investigar un poquito qué es una historia de usuario, cómo se explica, cómo se hace, cómo se realiza, cómo se describe, cómo se ejecuta, ¿cierto? Entonces, una historia de usuario es una explicación general e informal de una función de software, escrita desde la perspectiva del usuario final. Y su propósito es articular cómo proporcionará una función de software y valor al cliente. Venga, yo les muestro para que ustedes digan, no, la profe está hablando en chino, ¿qué será eso? Espérense un momentico, entonces yo les muestro el documento, el cual
es el documento. Ahí están viendo el documento, muchachos, ¿me confirman, por favor? Sí, señora. Listo, este es el documento que me han presentado los chicos del ATSO 24 y 25, que son los que están en presencial. Este es un documento en el cual ellos ya han recopilado pues toda la información y lo que ellos quieren hacer es un e-commerce para el mismo SENA. Entonces, en este documento ellos presentan su información de manera detallada. Aquí está la introducción, tienen el abstract, tienen las palabras claves, y ven todo lo que ya hemos visto. Entonces, el detallar qué es lo que va a ser con claridad el desarrollo, ¿listo? Todo esto es como la descripción y la contextualización del sistema. Este sería la tabla de contenido, perdón. Entonces tiene un índice, tiene una introducción, tiene unos objetivos específicos, un objetivo general, perdón, unos objetivos específicos, tiene un marco teórico y el tercer punto son los requerimientos. Mire que por eso ese documento parte desde allí, desde los requerimientos. Es prácticamente el punto que pasa después de encontrar la problemática, ¿no? Entonces, ahora sí. Entonces, miren que aquí los especifican. ¿Cuántos requerimientos encontraron? 13. Tienen 13 tablas por requerimientos funcionales. Regularmente, cuando nosotros hablamos en términos de elaboración de diagramas de bases de datos, por ejemplo, cada una de las tablas a veces coincide, o cada una de las entidades a veces coincide con el número de tablas de requerimientos. ¿Por qué? Porque a veces la tabla va muy de la mano justamente con el requerimiento. Ahora les muestro. ¿Cuál es la tabla 1? El requerimiento de registro de usuarios. La tabla 2, el requerimiento de búsqueda. La tabla 3, el de carrito de compras. La 4, el proceso de pago. La 5, de gestión de pedidos. La 6, de administración de cuentas de usuario. La 7, de categoría. La 8, de recuperación de contraseña. La 9, de notificaciones. Y así sucesivamente, muchachos, para no cansarme yo leyendo este documento porque es largo. Después siguen los requerimientos no funcionales. Miren todos los que han tenido en cuenta. Desde la tabla 14 son más los no funcionales que los funcionales, ¿no? Hasta la tabla 31. Y empiezan los diagramas de los casos de uso partiendo de los requerimientos funcionales. Entonces miren que ahora sí cogen los requerimientos y empiezan la especificación general de los casos de uso. Vamos al punto 3.3 abajo, para que ustedes más o menos se den cuenta de qué se trata. Mira el punto aquí, 3. Requerimientos funcionales. Empiezan los requerimientos, cómo se especifican a través de las tablas, siguiendo la normatividad o el estándar IEEE. Requerimientos funcionales, tabla 1, registro de usuarios. Entonces, el ID de requerimiento, lógicamente, tiene una codificación. Y en este caso, ese primero, pues, se va a llamar el RF001. El requerimiento tiene un nombre, el nombre que le han puesto el registro de usuarios. El usuario que va de la mano con el requerimiento son los clientes. El criterio de priorización es medio. Hace parte, lógicamente, de la base de datos y el proceso es de registro. La descripción del requerimiento es permitir a los usuarios o que los usuarios se registren en la plataforma. Este es uno de los requerimientos que prácticamente todo sistema lo debe tener, porque casi siempre los que trabajan con un e-commerce o con cualquier
web de desarrollo, pues va a tener esta solicitud, ¿no? Que permita que los usuarios se registren en la plataforma almacenando información básica en ella, identificándose por medio de su documento de identidad, que puede ser cédula, bueno, y ustedes saben que pueden tener una cantidad de, en este momento de identificaciones, ¿no? Puede ser la cédula de ciudadanía, puede ser el pasaporte, puede ser cédula de extranjería, puede ser tarjeta de identidad, puede ser, creo que, no sé cómo se maneje la parte de extranjeras con venezolanos, hay alguna, no me acuerdo exactamente cómo es, pero ese es otro tipo y así sucesivamente con cada uno de los tipos de documentos de identidad que se deben tener en cuenta en ese requerimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, no han tenido en cuenta eso. Aquí simplemente están tocando 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, tarjeta de identidad, no había caído en cuenta que les faltaría, pues, tenerla en cuenta allí. Y la prioridad de la labor es alta. A nivel de priorización de labor es alta. Y así sucesivamente. Entonces, esa sería la estructura técnica de un requerimiento. Ahí ya tienen el ejemplo, muchachos, de qué manera ustedes empezar a trabajar sus requerimientos. Está el proceso de pago, quién lo hace, los clientes, y así, poco a poco, ustedes van dándole forma a esos requerimientos según sus desarrollos. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta allí? Muchachos. Profe, sí, pero respecto a, bueno, la clase anterior yo no pude asistir, no, tampoco he tenido la oportunidad de verla. La pregunta sería sobre la entrega de este documento, que no me ha quedado todavía claro. Sí, la entrega, yo les dije que por ahora quedamos hasta el 28, ¿cierto? Que alguien me corrija. ¿Cierto? Quedamos hasta mañana, pasó mañana, que es 28 de noviembre, para la entrega de los 3 que ya hemos visto. ¿Sí o no, muchachos? A ver los que estuvieron juiciosos. Sí, sí. Listo, entonces mira, para el 28 quedamos de entregar mapa de procesos de software, formulario de recolección de información y mapa conceptual del software. ¿Listo? Esos 3 para mañana. Y este documento de especificación de requerimientos, pues como hace parte de ese documento grande y específico que ustedes tienen que estudiar y empezar a maciarlo, el informe de evaluación de los requerimientos, todos estos 3 tienen que ver, los otros 3 que faltan tienen que ver el uno con el otro y tienen que ver con los requerimientos. ¿Listo? Entonces, ese lo vamos a dejar como nuestra fase termina en marzo. Entonces, esos los vamos a dejar para hasta finalizar nuestra fase. ¿Listo? Para que ustedes tengan un poco más de tiempo de leer, de estudiar, de entender y lleguen después del receso, después de vacaciones, con todas las ganas y el ánimo para ejecutar el desarrollo de ese documento. ¿Vale? Perfecto, profe, sí, gracias. Bueno, entonces, muchachos, ese es, voy a seguirles mostrando las tablas. Publicar un producto, por ejemplo, este es el requerimiento que se llama publicar el producto del proceso de creación de fichas de productos. Entonces, hay un proceso que es crear cada una de las fichas de productos. ¿Y cuál sería la descripción del requerimiento? Que los clientes pueden volverse proveedores cuando publican sus productos eligiendo un nombre, un valor, una descripción, una foto, colocando una o más categorías. Y aquí me acabo de dar cuenta de algo. Porque de este documento, muchachos, sale. A ver, por aquí les voy a mostrar. A ver si tengo por acá, me acuerdo dónde es que lo tengo. El lapso 24 creo que es este. Resulta que yo había analizado, le había hecho puesto el análisis para crear la base de datos de acuerdo con
estos requerimientos y acabo de darme cuenta que en este requerimiento dice que los clientes pueden volverse proveedores cuando publican sus productos. Y aquí en este diagrama, a ver, ¿se abrió o no abrió? En este diagrama, que es la creación de la base de datos, no tuve en cuenta de esa relación. Entonces tengo que incluir esta relación. Miren que este es el modelo entidad-relación de lo que sería la estructura de las entidades, de los atributos y de las relaciones para empezar a crear nuestra base de datos. Este es un diagrama sumamente importante para la creación de la base de datos y es aquí donde nosotros empezamos a relacionar cada una de las entidades, cada uno de los atributos que va a tener la entidad y qué cardinalidad tiene. Ustedes lo van a entender cuando empiecen a ver bases de datos. Aquí las cardinalidades pueden determinar pues de qué manera se van a relacionar las entidades. Entonces, bueno, ¿por qué se los enseño? Porque es la importancia que ustedes en esos requerimientos sean bastante claros para nosotros poder identificar en esos diagramas y sentar las bases estructurales de nuestro sistema. ¿Listo? Entonces esta tabla 8, recuperación de contraseña, esta tiene que ver con el usuario clientes. También es de criterio medio base de datos. El proceso se llama recuperación de cuenta. La descripción del requerimiento es permitir a los usuarios recuperar su contraseña mediante el envío y enlace, restablecimiento al correo electrónico registrado, que pienso que también es una de las que siempre vamos a tener o siempre vamos a tener que registrar en nuestros requerimientos en caso de que nosotros estemos haciendo un e-commerce. Están también la tabla de notificaciones, ¿sí? Enviar notificaciones a los usuarios sobre el estado de sus pedidos, promociones, actualizaciones y bueno, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente, muchachos. Yo creo que con esas 4 o 5 tablas que han visto, pues se pueden dar a la idea de cómo ustedes tienen que relacionar sus requerimientos en el documento. Más abajo o más adelante del documento ustedes van a encontrar ya los casos de uso de cada uno. ¿Se acuerdan que están los casos de uso? En el punto 4, casos de uso. Entonces, ustedes van a tomar todos esos requerimientos, cada uno de esos, y los van a desglosar en casos de uso. Los casos de uso no es sino hacer como un diagrama en el cual ustedes identifican los roles de los usuarios y los procedimientos o las actividades que van a registrar dentro del sistema de una manera visual para que la persona que no conozca mucho de desarrollo pues pueda darse pues más o menos como una idea de qué es lo que va a hacer en cada uno de los procesos. ¿Listo? Este sería el primer caso de uso y así sucesivamente con cada uno de los requerimientos. Muchachos, esto era lo que yo les quería mostrar como ejemplo del desarrollo de la documentación. ¿Listo? Cada uno de estos hace parte de cada uno de los requerimientos. Y aparecen los flujos alternativos, ¿cierto? Las tareas de los usuarios, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, ¿sí? Lo que los actores deben ejecutar dentro del proceso. Entonces, eso es más o menos, a grosso modo, es de lo que se trata el documento. Muchachos, eso es. Entonces, ¿por qué se utilizan esas historias? Esas historias se utilizan un lenguaje no técnico para ofrecer un contexto al equipo del desarrollo de sus esfuerzos. Y con esto prácticamente les resumo la primera parte del material de estudio. Ahí aparece ¿por qué crear historias de usuario? Para los equipos de desarrollo nuevos en la metodología ágil, una de tantas metodologías, estas historias nos dan como una manera visual más sencilla de entender el proceso, ¿no? Dice ahí, hay una pregunta, ¿por qué no dividir el gran proyecto, el EPIC, en una serie de pasos y seguir adelante?
Entonces, las historias dan al equipo un contexto importante y asocian las tareas con el valor que éstas aportan. Por eso se utiliza este tipo de episodios, pues. Entonces, se dividen en primer episodio, segundo episodio, tercer episodio y subepisodios que vienen siendo las historias, ¿cierto? O sí, las historias de usuario. Y esta sería... Instructora, disculpe que la interrumpa. ¿Usted Tranquilo. me puede explicar más, como un poquito más sobre el tema de los episodios? Es que ahí me enredé un poquito. Los episodios no son más que los procedimientos o las historias que ustedes vayan a utilizar. O sea, cada historia es un episodio. Sí, cada historia. Prácticamente. Ya. O sea, y algunas episodios. historias. Sería una película con muchos episodios. Con muchos. Sí. Con muchos. Okay. Y a veces no, a veces tiene de pronto solamente dos historias, el requerimiento. ¿Listo? Y miren que esta tablita aquí podrían ustedes también tomarla como, pues como detalle técnico, si quieren, o si no la otra que les mostré en el documento. Esta podría ser una, y esta de acá del documento, que la tienen diferente. ¿Dónde están? Miren que acá aparece diferente, poquito, ¿cierto? Es como más sencilla este tipo de... Tienen ID de requerimiento, usuario, medio, proceso. Mientras que acá hacen alusión del número, ¿cierto? El número de la historia de usuario, del usuario, del nombre de la historia, la prioridad. Prácticamente la misma información, pero diferente estructura de diseño, ¿no? Pero casi siempre. Y aquí, por ejemplo, están determinando quién es exactamente el programador. O sea, sí están mostrando, porque eso a nivel de desarrollo, lógicamente, tiene que plantear, ¿no? O sea, esto al finalizar, sí tienen que especificar quién va a ser el responsable de cada uno. Entonces, ahí tienen dos opciones, aunque esta opción que aparece acá no está el desarrollador, ¿no? Simplemente está planteada como análisis, como la primera versión, digámoslo así, de esa documentación. Listo. Julián fue el que me preguntó, ¿cierto, Julián? Creo. Sí, señora. ¿Te quedó claro? ¿Sí? Sí, claro. ¿Listo? Profesora, no sé si yo podría darle un aporte a la consulta que hace Julián. Con todo sí, respeto. claro que sí. Bueno, listo. De pronto para interpretar esa parte, pensá en las épicas, que es lo que contiene las historias. Pensá que una épica, pensemos en el desarrollo del módulo de usuarios, ¿cierto? Entonces el módulo de usuarios tiene varias opciones, pensémoslo así. Entonces la primera opción es el registro del registro de un usuario. Otra opción que estaría dentro del módulo de usuarios podría ser el cambio de la contraseña. ¿Sí? Otro módulo podría ser la actualización de datos de ese usuario. ¿Sí? Digamos que esas son tres opciones que están contenidas dentro del módulo de usuarios. Entonces, cuando una historia de usuario es muy grande, para poder tener una estimación un poco más aterrizada de cuánto se va a demorar y bueno, lo que va a costar y bueno, esos son otros temas que van ahí. Entonces se divide, eso ya, o sea, todo el módulo de usuarios sería una épica, o sea, es algo tan grande que no puede estar contenido dentro de una historia de usuario porque sería una historia de usuario, sería algo muy amplio, muy grande. Entonces ahí se empiezan a crear las historias. Entonces, épica, pensarlo como el módulo de usuarios, y las historias de usuarios sería cada una de esas opciones que te dije, el registro, actualizar contraseña o cambiar contraseña y actualizar datos. Esa es otra forma pues de interpretar ahí cómo sería la división que pudieras hacer ahí. Sí, mejor. Porque estaba pensando al contrario, que cada épica sería cambiar contraseña, sería una épica, registrar usuario sería una épica,
Pero entonces como lo veo ahora es el módulo en sí es una épica. Es el módulo usuario y ahí me hago el desarrollo. Sí, así, ¿lo entendí bien? Sí, sí, es esa, sí. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Excelente explicación. Vale, con mucho gusto, gracias. Bueno, chicos, entonces, bueno, eso era lo que hoy les traía pues a mostrar. También hay algunas herramientas, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que esto, pues, como les digo, lo saco del material. Hay algunas herramientas que sirven para la gestión de requisitos. Esto necesito, pues, que nos pongamos juiciosos a leer la documentación. ¿Para qué se utilizan esas herramientas? Pues para utilizarlas en las técnicas de justamente gestión de requisitos, así como hay técnicas para, o hay herramientas para, por decir algo, la probar los software, también hay herramientas que nos permiten ayudar o mejorar la calidad del desarrollo del proyecto. Esto implica también pues todo lo que tiene que ver con la reducción de costes, la reducción también de tiempo y bueno, tantas cosas que se tienen que tener en cuenta dentro del desarrollo de un software. Una de las herramientas para esa gestión de los requisitos se caracterizan por tener unas propiedades básicas, que es la gestión de requisitos, atributos basados en modelos de información, que es en la organización de los mismos requisitos, que es en la configuración y la gestión de versión de los requisitos, que es en la definición de líneas de base de los requisitos, el acceso y la gestión multiusuario, la gestión de la trazabilidad, la consolidación de los requisitos obtenidos, la gestión de cambios y el análisis de impacto. Y bueno, y ahí también en el material ustedes van a ver esta tabla de herramientas que ustedes pueden utilizar y que pueden empezar a estudiar para hacer uso de ellas, ¿no? Para empezarlas a conocer, a desarrollar, a utilizar y a sacarles el máximo provecho. Entonces, los invito a que exploren en esa tablita, ahí están los links. Y nada, pues esa es la invitación, que ustedes empiecen a trabajar, empiecen a estudiar, empiecen a reconocer todas estas herramientas que les provee pues el material de estudio. Con esta diapositiva yo termino pues concluyo esta segunda fase de la actividad. Y mañana, en la sesión de mañana, lógicamente ya ustedes van a tener la actualización de sus calificaciones, la retroalimentación de sus entregas, para que esta semana pues quedemos al día con todo eso, muchachos. Y sigamos avanzando con los dos. Si ustedes quieren avanzar con las actividades, con esta actividad, por ejemplo, los que ya trabajaron en estas actividades y quieren empezar a hacer la documentación, pues excelente, me parece excelente que de pronto ya tengan muy adelantado todo lo que tiene que ver con el análisis, con la información, con la recolección, que ya tienen todo absolutamente muy claro lo que van a hacer. Entonces pueden ejecutar su documento con especificación de requerimientos y lo pueden ir entregando para recibir también retroalimentación. ¿Listo? Ahora bien, cuéntenme por favor cómo les va con las demás competencias. ¿Tienen algo que expresar, que contarme? Yo sí tengo algo como, pues yo también he estado un poquito ocupado en temas laborales, instructora, pero bueno. Pero sí algo que me dejó muy pensativo es que yo no sé si es la instructora que tenemos clase ahorita a las 7:30. Sí. No sé si es ella, o sea, porque también he estado, mejor dicho.
que es el tema de la matemática. Entonces, habíamos llegado a un acuerdo de la matemática en que ella nos daba unos temas, pues no eran propios de la actividad que teníamos que hacer con ella, pero que al final, pues resolvíamos con ella. Entonces, pues no hay ningún inconveniente, está bien, hagámosle. De un momento a otro, el instructor Edwin a mí me escribió, pues como él sabe que yo soy el vocero, me escribió y me dijo que la instructora le había dicho o habían llegado a un acuerdo de que la parte, como el instructor Edwin da matemática al ATSO 28, al ATSO 29, todo el curso. Entonces nosotros entrábamos a la clase de él, pero entrábamos como, venga, usted está dando como la matemática, por decir algo, módulo básico, pero yo con usted no tengo que dar el módulo básico, pero tengo clase con usted. Pero como él da clase al ATSO 29, entonces nos une a los dos y da clase de módulo básico para los dos, pero nosotros no le teníamos que presentar el módulo básico a él. Y así fueron como 3 clases, algo así, ¿no? O 4, yo qué sé. Pero de un momento a otro él me dice a mí, vea, él, la instructora, llegamos a un acuerdo y todo me lo presentan a mí. Claro, entonces, pues yo no sé, yo no sé si, pues todos aceptamos, a la final hay que aceptarlo. Lo que digo es, pues aceptamos, pero nos tocó como hacer ese retroceso y empezar otra vez pues a entregarle los módulos a él. Pero eso ya lo Pues, habíamos hablado. O no sé bueno, si yo de pronto no sé, estabas. yo no estaba. ¿Seguro Lo no que le digo. estabas? Sí, eso ya lo habíamos hablado en la clase pasada. Yo di claridad porque la instructora pues ha tenido algunos inconvenientes de salud. Entonces, sí, ella había quedado con ustedes de darles una información pues bastante amplia que no tiene que ver con este cronograma, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, ella aparece aquí, ella se llama Maribel Díaz. Entonces, Maribel Díaz tiene simplemente 1, 2, 3, a ver. Eran como 3 entregas, Exactamente. Mira, básico, una, medio y cuestionario de avanzado. procedimientos aritméticos. Video de sustentación. 2 actividades. Y no más. Eran 2 actividades con ella. Entonces, ¿qué le dije yo al instructor Edwin? Como ella me dijo, profe, permítame pues que yo les dé pronto una información diferente, pues ya que pues no, la matemática creo que no era pues como lo de ella. Entonces yo le dije, listo, no hay ningún problema porque todos los conocimientos que tiene la instructora pues son bastante importantes, bastante interesantes y me parecería pues muy bueno que ustedes aprovecharan la sapienza de ella en esos aspectos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice? Porque es que yo no los puedo dejar a ustedes sin estos conceptos. Yo a ustedes no les puedo decir, no presenten esto porque esto hace parte del currículo, el contenido curricular y pedagógico de nuestro cronograma. Entonces, yo tenía que hacer una decisión salomónica y es no perjudicarla a ella, ¿sí? Y tampoco perjudicarlos a ustedes para que ustedes accedan al conocimiento. Entonces le dije, es más, cargué al instructor Edwin prácticamente y le dije, profesor Edwin, necesito su colaboración para que me les dé también toda la parte de matemática, que esas 2 actividades que le competen a la profe, pues usted por favor haga un refuercito con los muchachos y les califique sus actividades, porque ella no va a tener como la responsabilidad de ejecutar esas competencias. ¿Listo? Entonces, con eso quedé yo con el instructor Edwin. Entonces, no es sino que ustedes esas dos actividades que le pertenecen a la profe, ustedes se la entreguen a él y él las va a calificar y las va a retroalimentar. Es eso. ¿Vale? Sí, profe, sí se entiende, sino que, bueno, en mi caso, pues sí fue algo que me tocó por sorpresa y pues uno ya tiene como organizado ciertos espacios para hacer como las evidencias y pues para hacer las evidencias que no estaban contempladas, pues bueno,
fue como un esfuercito ahí extra con el que no contábamos. Pero ¿por qué no estaban contadas si hacen parte? Es que yo no les estoy inventando 2 actividades más, muchachos, es que eso es lo que yo no entiendo. Yo no estoy sacando más evidencias, bueno, el cronograma no me las estoy inventando más, las evidencias estaban. Pues no sé si entendimos mal, pero pues lo que había entendido era que no las entregábamos, fue lo que entendí, pues fue lo que entendí. No, ahí yo sí aclaro ahí. Lo que se había acordado era que se entregaban que se iba a hacer algo al final para resolver las 2 evidencias. Al final. Pero entonces ahorita, bueno, entonces ahí pues lo que dice la compañera, pues ella se organizó y bueno, pensamos al final. Lo que pasa es que al final, muchachos, a ver, yo les digo, nosotros como la mayoría somos la mayoría del equipo ejecutor de este ATSO somos contratistas, no tenemos ninguno de planta. Entonces estoy segura que nosotros el 16 de diciembre estamos entregando nuestro informe final. Entonces, al final, ese es nuestro final. Nuestro final es el 15-16 de diciembre. ¿Me hago entender? Entonces, yo no podía dejar aplazadas esas actividades porque en el caso de que de pronto, que Dios lo permita, lógicamente nos vuelvan a contratar y yo siga liderando, por ejemplo, siga con el liderazgo de ustedes y resulta que Maribel me la pusieron por allá en otro lado y entonces se me quedaron estas 2 competencias sin ver. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, muchachos? No, eso está entendido. Lo que pasa es que pues lo que yo expresé pues como eso es una inconformidad, pero pues lógicamente las actividades las teníamos que hacer, o sea, las tenemos que hacer al final, al inicio, y no que pues era un acuerdo, pero pues nos tomó por sorpresa. Pero sí, pues, igual y muy seguramente, bueno, ahorita creo que la tienen porque ella me solicitó pues que la dejara una semana sí, una semana no, justamente, y yo entiendo, y estoy siendo de pronto muy comprensiva con sus cosas de salud, justamente por ella también lo hago. Entonces, ella ya sabe, ella ya tiene conocimiento, ya hablamos, entonces ella le sigue dando el acuerdo, sigue cumpliendo con el acuerdo que llegó con ustedes. Sin embargo, el instructor Edwin, pues, le dio apoyo para recibir las actividades, para la calificación y para la retroalimentación de las mismas. Entonces, allí nos estamos apoyando pues todos y estamos cumpliendo con el programa pedagógico, estratégico y curricular a lo que la fase pues nos obliga, digámoslo así. ¿Listo, muchachos? Y eso pues quiero que también quede claro. ¿Vale, muchachones? De mi parte sí está bien, doctora, muchas gracias. Listo, Julián. Bueno, gracias a ustedes por entender todo. Bueno, Juan Camilo, gracias por la manito levantada. Y bueno, chicos, siendo las 7:19 de la tarde, me despido para que tengan pues estos 10 minuticos para que tomen alguito, para que descansen. A las 7:30 creo que tienen la programación con la instructora Maribel. Miremos a ver acá en el anuncio. Creo que sí, 7:30. Me salí. 7:30. Creo que empiezan con ella. Me cuentan, de todas maneras me cuentan, muchachos, cómo les va, que ella también pues esté tranquila, que no se vaya a incomodar, porque ya a veces está pues de pronto también como muy sensible, entonces para que ella no se vaya a molestar y no se vaya a incomodar y que ustedes le queden las cosas claras para que no haya inconveniente. Chicos, me despido, les deseo una excelente noche, nos vemos mañana si Dios lo permite en nuestra sesión y cierro micrófono. Gracias, instructora. Hasta mañana. Hasta luego, instructora. Gracias, instructora. Hasta mañana. Hasta luego.